Hola a todos, somos el grupo número 6 y bienvenidos a este documental sobre un tema muy importante, un tema fundamental que trata sobre la economía colonial, en este caso su administración en América, con el Consejo de Indias. ¿Qué era el Consejo de Indias? Fue uno de los órganos reguladores más importantes de las actividades políticas, administrativas y jurídicas. Entre sus funciones se encontraban las ejecutivas, legislativas y judiciales. Además, asesoraban al rey en la toma de decisiones que afectaban a los territorios españoles en América. Desde el inicio de la conquista y colonización, los asuntos referidos a las Indias eran tratados por el Consejo de Castilla, considerado la columna vertebral y principal centro de poder de la estructura de gobierno de la monarquía hispánica. En él se creó una sección especial en 1519. Pero fue hasta 1524 que se separó y por orden del rey Carlos I se fundó el Real y Supremo Consejo de Indias. En 1561 se instaló en Madrid. El Consejo de Indias no poseía un lugar físico, lo cual hacía imposible su ubicación exacta. Por eso se trasladaba junto con el rey y su respectiva corte. Sus miembros eran nombrados por el rey. En su mayoría eran antiguos funcionarios que ya habían servido y conocían las Indias, siendo el primer presidente el clérigo Juan García de Loaiza y Mendoza. El consejo seleccionaba los posibles candidatos a virreyes, gobernadores, oidores y jueces, que se presentaban al rey para ser aprobados y ser enviados a las Indias. El consejo trabajaba durante la semana en un documento denominado consulta, mostrado por el presidente al rey. El monarca lo revisaba y en el margen del documento escribía su decisión final, que era promulgada mediante la Real Cédula y ordenada su ejecución por el mismo consejo. También recibía las órdenes reales, que eran disposiciones enviadas por el propio rey y tenían que ser promulgadas inmediatamente. Los documentos se remitían al virrey y a las reales audiencias para su observancia. Pero fue en el año 1600 que se creó la Junta de Guerra de las Indias, que trataría sobre temas bélicos y de defensa. También se creó la Cámara de Indias, en la que se gestionaba la distribución de mercedes y nombramiento de oficios seculares y eclesiásticos. En esto se unía con la gestión Real Patronato, por el cual se dirigía casi a todos los aspectos de la Iglesia indiana, tanto en la recaudación de diezmos como en la división de las diócesis. A cambio de esta influencia, la corona se obligaba a financiar los gastos del clero en su misión evangelizadora. El funcionamiento del consejo se vio afectado a lo largo del tiempo por los distintos reyes que iban asumiendo, los cuales ordenaban nuevas creaciones de ministros y demás. Pero la Junta vuelve a funcionar cerca del año de 1814 cuando recupera parte de la corona española. Estaba integrado por un presidente, se reunía todas las semanas con el rey, generalmente los sábados a las 10 de la mañana, para el trámite de la consulta, que consistía en informarle someramente de las materias tratadas en el Consejo. Los 12 consejeros de Indias, letrados, gente versada en ciencia jurídica y eruditos en temas americanos. La gran mayoría eran hombres con experiencia como funcionarios en las Indias y los menos expertos en legislación indiana. Personal de planta del Consejo de Indias. Un fiscal, cargo ejercido por el consejero más nuevo, era el encargado de velar por los intereses de la corona. 2 secretarios, un secretario del Perú y otro secretario de Nueva España. Los oficiales de los secretarios trabajaban todos en el manejo de papeles. Un escribano encargado de redactar las declaraciones de los acusados de los juicios tribunales. Un gran canciller, cargo creado por Carlos I para favorecer a un amigo suyo. Este se encargaba de custodiar el sello real, debía refrendar con el sello todos los documentos oficiales del Consejo de Indias, cobrando una tasa por cada timbre que colocaba. Relatores. De 1 a 3 en algunas épocas no eran de número fijo. Contadores. De 1 a 3 en algunas épocas no eran de número fijo. Un astrónomo. Tenía conocimiento de las estrellas debido a que esto se consideraba de gran importancia. Un cosmógrafo. Tenía como misión poner en conocimiento del Consejo de Indias todo lo relativo a los descubrimientos que se iban haciendo en el Nuevo Mundo. Un cronista tenía por misión escribir la historia de Indias y un abogado de pobres. Funciones del Consejo de Indias.
Aunque variaron en el tiempo, el Consejo de Indias realizó múltiples tareas que le eran encargadas en función de las circunstancias del momento y de las que podemos destacar las siguientes. Gubernativas: desarrollar y proponer al rey políticas relativas a Indias, demográficas, indígenas, comercio, etc. Organización administrativa del territorio: proponer personas para los cargos virreinales y de todo tipo, gestionar el funcionamiento de la administración y nombrar un juez de residencia, revisar la correspondencia enviada desde América, censura de libros, regular el flujo de pasajeros en India, vigilar la aplicación de la ley, examinar y en su caso autorizar las propuestas legislativas recibidas de las Indias, elaborar las reales cédulas sobre las Indias, examinar todos los aspectos religiosos, examinar y decidir sobre temas militares y de defensa en la Junta de Guerra de Indias creada en el año de 1600, examinar las cuentas de los oficiales reales. Judiciales. El Consejo de Indias era el más alto tribunal en América y es independientemente incluso el rey. Si bien se trató de no encargar mucho al Consejo en asuntos judiciales, tenían que ser asuntos extraordinarios o de muy alta cuantía. Al Consejo se le consideraba más importante que se dedicase a temas de gobierno. Sus funciones judiciales principales eran ciertos asuntos criminales cometidos en la carrera de Indias, evasión tributaria o contrabando, apelaciones en lo civil que superasen los 40 millones maravedíes, apelaciones de los juicios de residencia y recursos de segunda aplicación. Decadencia del Consejo de las Indias. A partir del siglo XVII, el Consejo de Indias entró en un proceso de decadencia por efecto del favoritismo y los vicios de la corrompida corte de los privados. Hasta entonces, todos los consejeros intervenían en aquellos asuntos que eran de su competencia, pero desde 1600 se designaron a unos cuantos en juntas parciales. En ese año se crearon 3 nuevos organismos: el Consejo de Cámara de Indias, la Junta de Hacienda y la Junta de Guerra. Los 3 redujeron aún más las labores del Consejo, que solo se ocupó de examinar las visitas, residencias y otros aspectos relacionados con la justicia. En el año 1714 se crean los ministros de despacho. Esto causa que el Consejo pierda atribuciones administrativas y por consecuente legales, y es por ello por lo que el rey Felipe V crea una Secretaría de Marina e Indias, lo cual causa que el Consejo vaya decayendo cada vez más hasta que finalmente es eliminado en el año 1812. El Consejo fue disuelto definitivamente en el año 1834, con la llegada del régimen liberal al gobierno de España. Como retroalimentación tenemos los puntos más importantes. En 1524, por orden del rey Carlos I, fue fundado el Real y Supremo Consejo de Indias. Este órgano fue el órgano regulador de las actividades políticas, administrativas y jurídicas de Indias más importante. Entre sus funciones se encontraban la ejecutiva, legislativa y judicial, además de la de asesorar al rey en la toma de decisiones que afectaban a los territorios españoles de ultramar. Su primer presidente fue el clérigo Juan García Loaiza y Mendoza. En el año 1600 se creó la Junta de Guerra de Indias y también la Cámara de Indias. A partir del siglo XVII, el Consejo de Indias entró en un proceso de decadencia. Con la creación del Consejo de Cámara de Indias, la Junta de Hacienda y la Junta de Guerra, se redujeron aún más las labores del Consejo. El rey Felipe V crea una Secretaría de Marina e Indias, lo cual causa que el Consejo vaya decayendo cada vez más hasta que finalmente es eliminado en el año 1812. La Junta vuelve a funcionar cerca del año 1814, cuando recupera parte de la corona española. El Consejo fue disuelto definitivamente en el año 1834 con la llegada del régimen liberal al gobierno de España. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que haya sido de su agrado y que haya contribuido a ampliar su conocimiento